Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no tengo que explicar nada. Los que tienen que explicar son los que me han pedido la renuncia. ¿Quién le ¿Qué pidió más a tengo que Héctor decir? Béjar su renuncia? El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. ¿Y cuál fue el Guido argumento? Bellido. Ninguno. O sea, tú te- Soy simplemente fiel a la historia. Como te repito, caramba, por favor. Las instituciones son las instituciones. Pero yo no estoy de acuerdo con que determinada gente que tiene comportamientos delictivos se refugie detrás de las instituciones. Eso vale para la Marina, vale para el Ejército, para la Fuerza Aérea, vale para los abogados, vale para los médicos y el Colegio Médico, porque entonces mañana vamos a estar con que no puedo hablar contra ningún médico porque estoy hablando contra la institución del Colegio Médico. ¿Y por qué me están pidiendo, por qué me han pedido la renuncia? Porque quieren evitar que yo vaya al Congreso a aclarar. Simplemente. Yo iba a ir al Congreso, tenía mi exposición preparada de 2 horas explicando todo. Y una vez más, yo no soy un asesino, jamás lo he sido y jamás he estado de parte de la muerte, porque yo estoy de parte de la vida en paz y de la vida con derechos y con derechos humanos. Ya es hora de dejar de ser tibios con el terrorismo porque lamentablemente es claro que el ex canciller se contradice. Lo peor de todo es que en esta entrevista que dio en exclusiva a Exitosa hay un tema importantísimo que deberíamos mencionar y es que él en ningún momento pide disculpas por sus declaraciones. Todo lo contrario, ratifica que la institución en pleno, la Marina de Guerra, inició la época del terrorismo y que inclusive estuvo adoctrinada por la CIA, una serie de cosas que uno claramente entiende cuando hace un contraste de fuentes que no ocurrió. Inclusive la Comisión de la Verdad ha sido clara señalando que Sendero Luminoso inició la época de terrorismo en nuestro país. El problema no son solo las declaraciones del ex canciller Héctor Béjar. El problema es también la actitud de Guido Bellido, quien encabeza la presidencia del Consejo de Ministros y quien también es sumamente contradictorio en lo que señala. Últimas investigaciones han mostrado sus declaraciones previas en redes sociales, posts de su cuenta de Facebook que datan sí de hace varios años, pero que respaldan al Movadef, que muestran armamento, que señalan que la paz se defiende con fusil. ¿Y qué señala el señor Guido Bellido? Él dice, no, los troles, mis amigos de la universidad publicaron esas cosas. Bastante extrañas las excusas que da el ahora presidente del Consejo de Ministros. Vamos a ver el informe que hemos preparado al respecto. También condena al Movadef. ¿Cómo? Y también condena al Movadef. Movadef está fuera de la Le normativa. pregunto, ¿condena también a Movadef? Movadef condenamos como partido político o como iniciativa, hay que condenarlo. Ya. De esta manera, el primer ministro Guido Bellido decía condenar al Movadef, brazo derecho de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, hace 9 años, en el 2012, su visión era muy diferente. Bellido usaba sus redes sociales para criticar que se haya negado la inscripción del Movadef e incluso reivindicaba el uso de las armas. En este post de febrero del 2012, por ejemplo, se lee oscurantismo y penitencia frente a la inscripción del Movadef. Este país está de cabeza por culpa de gente retrógrada, afirmaba el ahora primer ministro. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó en esa época la inscripción del Movadef por ser una agrupación que sigue una línea marxista, leninista, maoísta y del pensamiento Gonzalo. Meses después, otro post calificaba el entonces proyecto de ley que castigaba la apología al terrorismo como una iniciativa demencial dirigida a neutralizar a su querido Movadef y al CONARE. Pero eso no es todo. Al parecer, nuestro premier sería también amante de las armas y no encontró mejor forma de demostrarlo que con esta foto donde se lee una escritura hecha con balas diciendo «Te amo, mamá». Curiosamente, este post lo publicó un 2 de septiembre del 2012.
día en que se cumplía 30 años de la muerte de la senderista Edith Lagos. ¿Coincidencia? Edith Lagos, corríjame, dígame Carolina, no está en lo cierto, usted está mintiendo. Corríjame, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor, Mira. Si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. Corríjame. A ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, en primer lugar. En este otro post, Bellido afirmaba que, según él, la paz se defiende con fusil. O este otro, donde justifica el accionar de las armas con una foto donde aparece la bandera comunista usada por Sendero Luminoso. Preocupantes publicaciones que el premier niega haberlos posteado, aunque las pruebas son más que evidentes. Los actos terroristas se condenan. Ya, pero también las agrupaciones que los cometen. ¿Usted Por condena a Sendero Luminoso y al Por Movadef? supuesto. Diga lo que lo condena. Condenamos los actos de Sendero Luminoso de MRTA. ¿Y los considera terroristas? Y otros grupos terroristas que han actuado en el país contra la gente de a pie, contra los campesinos. Aquí hay que ser claros porque el señor Guido Bellido no solo enfrenta una investigación a nivel de la Fiscalía por apología al terrorismo, que ojo, él criticó en su momento en sus redes sociales esta ley que castigaba la apología al terrorismo, está también en sus publicaciones, sino también está siendo investigado en la Fiscalía por presuntamente visitar campamentos terroristas en el Braen. Lo que preocupa es su actitud al momento de responder, porque algunos especialistas señalan que el que él diga que son troles, que los compañeros universitarios usaban su Facebook, nos da esta impresión de que miente con muchísima facilidad. Y veíamos en la nota la entrevista que le realizó nuestra colega, la periodista Carolina Baoli, en un medio en el Cusco. Esta entrevista que él da cuando estaba en campaña y en la cual no niega haber publicado ese homenaje a Edith Lagos. Lo que hace es decir, yo no sabía que ella era sanguinaria. En ese momento no deslinda claramente del terrorismo. Y esta entrevista, que fue la que inició la investigación por apología al terrorismo, hoy ha generado que se tomen represalias contra nuestra colega Carolina Baoli, quien está con nosotros esta mañana. Carolina, bienvenida al programa, muchas gracias, un saludo y un fuerte abrazo hasta el Cusco y toda nuestra solidaridad, porque tú has estado contando claramente lo que ha ocurrido a raíz de que Guido Bellido es presidente del Consejo de Ministros. Ya no estás en los medios de comunicación en los que trabajabas. Cuéntanos. Muchas gracias por el espacio, un fuerte abrazo, de verdad es importante la solidaridad que ustedes me están dando y no saben cuánto me levantan el ánimo, han sido y son horas muy difíciles para mí, pero bueno, ahí estamos de pie y con más ganas trabajando y entendiendo de que esto no se trata de un medio, sino de nosotros, ¿no? De periodistas que estemos donde estemos, tenemos que seguir trabajando e investigando. Y sí, ahora estoy sin espacio en televisión y sin espacio en radio, debido a que 48 horas después de que Bellido asumiera como premier, me despidieron. El empresario dueño del canal donde yo hice esta entrevista me dijo que porque se hizo viral la entrevista a raíz de que Bellido asumiera como jefe del gabinete, él temía represalias en contra de su canal, o sea, ni siquiera en contra mía o de él, sino en contra de su canal y en contra de la licencia de su canal. Y temía eso, ¿no? Y además me mencionó que habían retirado algunas publicidades, pautas publicitarias, y yo le dije, yo no sé, yo no tengo nada que ver en esto. Bueno, tengo más de 40 años y uno aprende a no ser vehemente, así que respiré y entendí la situación. Me cayó muy mal, obviamente, que te quiten el trabajo por una razón injusta, cuando yo he mostrado desempeñarme de la manera adecuada, puntual, responsable y además destacada en mi ciudad y en mi región.
le pedí quedarme con el espacio radial, porque además el dueño del canal, Incavisión, es quien administra Radio Exitosa. Por el pago del canal yo hacía otras labores, que era la corresponsalía con Radio Exitosa a nivel nacional, y está en las redes, todos los días me comunicaba con Radio Exitosa a nivel nacional y hacía despachos con los periodistas de Exitosa, con Lucar, con Holwacker, con Giovanna o con los periodistas a quien yo les tengo bastante consideración, pero que creo que ellos no sabían lo que sucedía en Cusco. Y además conducía el programa de Exitosa Regiones a nivel nacional. Y este espacio a las 12, que tenía bastante rating, que yo le dije al empresario, permítame en todo caso seguir conduciéndolo. Y me dijo, bueno, allá tú, ese es tu problema, ¿no? Ese es ad honorem, si quieres sigue entrando a ese espacio. Y yo acepté a cambio de seguir colaborando con los despachos. El día miércoles, un colega de Willax me pide datos de Guido Bellido y del entorno del Premier ahora, porque nosotros seguimos investigando, y yo le paso datos y en la conversación me pregunta, ¿es cierto que ya no estás en el canal? Porque yo hice un post, una publicación, denunciando esto porque esa es nuestra defensa, publicar lo que pasa es lo que hacemos los periodistas. E hice un post donde recibí la solidaridad además de la población del Cusco y de varias personas, y le dije, bueno, sí, me sacaron por estas razones. Esto fue el miércoles, y el día jueves, imagino que alguien le contó o el empresario sintonizó este medio, también me canceló el espacio y no salí, el día de ayer jueves, no salí en el espacio de Exitosa. Ahora, Karenina, lo que tú señalas es sumamente importante porque la labor del periodista es precisamente eso, revisar el pasado de nuestras autoridades más allá de en qué partido militan. ¿Por qué? Porque yo recuerdo claramente, porque yo he visto la entrevista completa que se hizo viral, y él en un momento, el señor Guido Bellido, te dice, ya eres de Fuerza Popular, ¿no? Y esta idea que trata de viralizar también un sector del gobierno y de la izquierda, de que cuando los cuestionamos es porque tomamos partido por otro grupo político, es algo que quieren de alguna forma instaurar y que nosotros los periodistas tenemos que negar rotundamente. Tú lo has dicho, nuestro trabajo es investigar a todos por igual y ser críticos con todos por igual, sobre todo cuando están cumpliendo una función pública, como es el caso ahora de Bellido. Correcto, y quizás también sea por eso que ahora Pedro Castillo siempre está a la ofensiva o a la defensiva, ¿no? No responde, le he visto hoy día que, y ayer, ¿no? 2 veces que está respondiendo a la prensa, espero que se haga una costumbre. Yo creo que los empresarios de los medios de comunicación pueden tener mucho dinero, pero no tienen entendimiento, son pobres de entendimiento de lo que realmente es la libertad de expresión. Y yo creo que los periodistas no podemos hacer pactos de silencio, mucho menos con el gobierno de turno. Ese momento que le hice la entrevista a Guido Bellido era 16 de abril, él ya era congresista de la República. Entonces yo tenía entendido que teníamos que saber quién era Guido Bellido. Guido Bellido no era ni favorito para alcalde, entonces no lo teníamos en el radar, no lo teníamos planeado, no lo conocíamos. Para nosotros en Cusco ha sido una sorpresa de que de dirigente radical estudiantil que tomaba las universidades, que participaba en protestas tan radicales en Cusco, apareciera como primero como congresista y ahora como premier. Entonces teníamos que saber quién era. Por eso es que le preguntó por qué él hace esta publicación y esta apología a una senderista. Yo creo que Guido Bellido trolea ahora a los periodistas de la capital de la República, porque dicho sea de paso, mis colegas allá, ustedes, son muy condescendientes con él por esto del racismo, ¿no? Porque creen que se le preguntan fuerte, porque creen que si reinciden van a ser, bueno, los van a calificar como que racistas porque es un pobre provinciano y del pueblo. Claro que no. Guido Bellido está entrenado para dar vueltas a una pregunta. Guido Bellido, y si tú revisas la entrevista que le hice, que no es de 8 minutos, son 40 minutos, son varias las veces que yo le digo, responda, por favor, señor Guido Bellido, no me salga con eso de fujimorista. Tanto quiere decirme fujimorista, finalmente ya, soy la señora acá, pero responda lo que le estoy preguntando. Entonces, hay que sentarlo y pedirle que deje
ese argumento de que es provinciano, dejemos de ser condescendiente y que responda, pero no lo va a hacer porque obviamente no es preparado, es incompleto y no sabe de gestión pública, por eso es que los trolea, ¿no? Por eso es, creo yo. Claro, la actitud que tú señalas, que es la que él intenta instaurar y con la que busca de alguna forma generar nexos con ciertos grupos de la población a nivel nacional, ¿no? Esta de yo me burlo del periodista, yo Exacto. le hablo en quechua y lo insulto en quechua porque sé que no me va a entender y que hay un grupo que sí me va a entender y que va a tomar esta idea de que yo soy el provinciano vivo que viene de alguna forma a imponerse a un grupo de poder limeño, que lamentablemente, como tú señalas, genera que a veces algunos colegas sean condescendientes cuando conversan con él. Ahora, muy brevemente, Carolina, tú dices que tú continúas trabajando, investigando, el periodista nunca deja de serlo, así no esté en un medio, y sabemos que hay ciertas rupturas dentro de Perú Libre en el mismo Cusco. ¿Cómo se están tomando las decisiones del gobierno y cómo están ustedes percibiendo esta serie de designaciones que hay sin fundamento y sin experiencia de funcionarios en diversos ministerios y que, por ejemplo, Guido Bellido defiende diciendo, ¿y a quién vamos a poner? Pues no vamos a poner a nadie de Fuerza Popular. A ver, solamente quiero redondear las ideas respecto a la prensa. La colega Tiffany Tipiani, que fue agredida por este miembro de seguridad de Pedro Castillo, sucedió lo mismo acá en Cusco. Cuando yo me acerqué a Pedro Castillo o nos acercamos a Pedro Castillo a hacerles preguntas, nunca respondió y uno trata de acercarse y te mete en mano, esa es la palabra, te mete en mano y te empuja, no les interesa que seas mujer con tal de evitar que Pedro Castillo responda a las preguntas, responsabilidades que tiene que asumir o por lo menos responder. Entonces, a la colega Tiffany Tipiani, a quien yo también me solidarizo, ya Guido Bellido la venía afectando, la venía, digamos, burlándose de ella, o yo no sé cómo lo tomen, porque en una entrevista 2 días antes, en una reunión de gobernadores, le dijo así, no me gusta que me estén preguntando como abejitas, es decir, así los trató a los colegas. Y yo decía, ¿por qué no reaccionan los periodistas de Lima? Se supone que son tan cancheros, mucho más que los de acá en provincia. Soy periodista cusqueña y no sé quechua, y por eso no debo preguntarle a Bellido. Correcto. Soy periodista cusqueña y no hablo correctamente el quechua, entiendo, y por eso no debo preguntarle por qué los audios con el tema de los dinámicos del centro. Ese día yo vi que a la colega Tijani le dijo, tú ya no puedes volver a tocar eso, ¿no? Ya hiciste muchas preguntas, tú ya no, tú sí. ¿Qué le pasa al premier? Tiene que darse cuenta que él es un funcionario y tiene que responder al ritmo de la prensa, porque eso es lo que pide. Además, tampoco es que todos los días esté dando declaraciones, ¿no es cierto? Entonces lo hacen de vez en cuando y hay muchas pendientes acumulados. Sobre el otro caso, en Cusco, Perú Libre está acéfalo de voceros. Desde que Guido Bellido está en la capital de la República y se ha llevado a todo este grupo que organizaba políticamente a Perú Libre en Cusco, no hay vocero de Perú Libre, no hay una voz oficial, un rostro oficial de Perú Libre en la región del Cusco. Entonces, lo que sí hay son cusqueños que no están de acuerdo con esta designación. Si bien la región del Cusco ha apoyado la elección de Pedro Castillo y continúan todavía apoyando el gobierno de Pedro Castillo, no están de acuerdo con esta designación porque coinciden que había muchos mejores cuadros cusqueños, muchos mejores cuadros, además dentro de Perú Libre. Acá hay políticos mucho mejor preparados en el Cusco. Bien, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nuevamente nos solidarizamos contigo y agradecemos la observación porque en realidad lo que tú mencionas es lo que está ocurriendo, ¿no? Existe una especie de pugna ya hasta física entre periodistas y este gobierno que debería también generar una reacción por parte de todos nosotros. Muchísimas gracias a Carolina Baoli, nos solidarizamos con ella, que han decidido quitarle sus espacios tanto en radio como en televisión, precisamente por hacer su trabajo, que es encarar a las autoridades. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa en el programa y vamos a volver para conversar de lo que hablábamos con Carolina, de esta agresión brutal que no tiene nombre a una colega de TV Perú. Con eso regresamos. Esto es Ya es Hora.
Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.